Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia, de Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre es Alberto Agrasso y junto a mí la maravillosa, ¿qué voy a decir más?, Moni Doyeiri. Hola. Más, por supuesto. Hola, Moni, ¿cómo estamos esta noche? Muy buenas noches, Alberto, querido, y buenas noches también a todos nuestros... Sí, estamos en el radio, eso es profesional, por favor. Nada de intimidad. Nada. Todo amor es bienvenido en el mundo en estos días y siempre, sí. Claro que sí. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a nuestros radio oyentes por chinradioottawa.com, escuchándonos también en directo en todo el mundo. Exactamente, nos pueden escuchar por la radio, también nos pueden escuchar por la web. Eso es. Y hoy continuamos con la temática tan fascinante que empezamos a tratar el programa pasado, ¿verdad, Moni? Uh-huh. Bueno, el programa fue muy interesante y fue sobre la como temática... Como todos los que hacemos aquí, por favor. Sí. Pero eso es más allá incluso, porque habla si existe vida extraterrestre. Si esa ha llegado a contactar con nosotros aquí en la Tierra. Esa es una buena pregunta. Hay mucha gente que afirma que sí, hay muchísima gente desde hace muchos años y no solo en este último siglo, desde el principio de los tiempos que hablábamos, ¿no? Que hay tantas señales y tantas marcas que demuestran que ha habido contactos sobrenaturales o de más allá, ¿no? De las estrellas con la humanidad. Y pero por lo menos más allá de esta Tierra. Sí, pero claro, últimamente desde que ya tenemos cámaras fotográficas y tenemos cámaras de vídeo y tenemos maneras de contactar, de comunicarnos unos con otros a un nivel masivo como hoy hacemos con internet y los medios de comunicación, pues todo eso se ha exponenciado de una manera inimaginable antiguamente. Entonces comentábamos que ha habido mucho movimiento de la prensa, especialmente en los últimos años, sobre estos casos de avistamientos, ¿no?, de objetos volantes no identificados que podrían ser de origen extraterrestre, los cuales han sido negados casi siempre por los distintos gobiernos, ¿no? Cualquiera sabe por qué, aunque te puedes imaginar las razones, y aunque parece ser que últimamente esto es ya prácticamente imposible de esconder, ¿verdad? Claro, porque la semana pasada, por ejemplo, en el New York Times y varios... La semana pasada no, hace ya hace 2 semanas. En el último programa. Sí. En varios periódicos también internacionales se publicaban las declaraciones de pilotos de los Estados Unidos que habían visto objetos extraños volando, ¿no?, todos los días durante 2014 y 2015, casi a diario, ¿no? Sí, porque los avistamientos tuvieron lugar en el 2014-2015 durante largas misiones de entrenamiento centradas en el US Theodore Roosevelt, en el barco, en el Atlántico, sí. Y era pues con aquellas maniobras y que iban a Estados Unidos, estaba con la idea de atacar Irak, Irán. No me acuerdo, pero fue... Bueno, efectivamente. Y mientras estuvieron en el terreno estadounidense, los barcos y los aviones saliendo en esa dirección, todo el tiempo que estuvieron dirigiéndose y moviéndose con esa intención, estaban esos objetos en el cielo. A diario, eso es lo que más destaca de esa noticia. Y continuamente, no fue una vez, a diario. Y además moviéndose a velocidades hipersónicas, sí. Parando de repente, o sea, cosas que hoy en día es imposible hacer. O sea, la tecnología de hoy no permite eso, porque los pilotos de esos aparatos pues morirían instantáneamente con la tecnología que tenemos aquí hoy en la Tierra. Entonces, es muy interesante, lo pueden buscar, o sea, pueden buscar esa noticia del New York Times de mayo. Y encontrarán en inglés y en español, pueden encontrar la noticia en sí y otras noticias que se han hecho eco del tema, y era pues eso, reconociendo pues esos incidentes y muchos más que llevan desde hace mucho tiempo que se sabe que mucha gente proclama estos hechos, ¿no? Entonces muy interesante. Estas noticias son las que nos dieron la idea, ¿no, Moni? Sí. Para la temática de estos 2 o 3 programas que estamos realizando. Sí. Y hoy concretamente vamos a hablar de lo que pensamos nosotros, ¿sabes? O sea, personalmente al respecto. Sí, vamos a compartir algunas experiencias, algunas reflexiones, como siempre hacemos. Exactamente. Sí, como añadiendo al programa previa.
Sí, el programa previo que hemos hecho sobre esta temática, pero esta vez con ejemplos más personales. Así es. Pero antes vamos a escuchar una canción, como siempre, que nos habla de la luz que nos habita. Veo en ti la luz, de Mike Zubi y Milagros Andaluz. Querida Moni, hoy vamos a seguir hablando de nuestros amigos invisibles del otro lado. Así es como hemos llamado a estos programas, amigos invisibles, ¿eh? Porque así es como lo vemos nosotros, o como no los vemos, pero lo sentimos. Aunque también hemos llegado a ver... O yo no, pero tú, bueno. Ya hablamos. Entonces, estos amigos invisibles del otro lado, que también los puedes llamar ángeles o guías, hermanos evolucionados, maestros ascendidos, espíritus o seres de luz, hermanos de otras dimensiones o galaxias, y por eso les llamamos amigos invisibles, porque aunque últimamente vemos que ya no son tan invisibles. Sí, y para nosotros los consideramos amistosos. Eso es importante decir. Importante, muy importante, porque hay mucha leyenda por ahí, mucha historia. Yeah. Y los mensajes que también traen son muy interesantes también, y la gran mayoría están llenos de amor, están llenos de compasión, de sabiduría, y queremos enfocarnos en esos mensajes también. Exactamente, porque en realidad nosotros entendemos que estos seres son también seres de luz. Parte de esa realidad espiritual de la que sentimos que todos provenimos, y que lo que buscan es ayudarnos a crecer y a evolucionar colectivamente como humanidad, e incluso individualmente en nuestro viaje por esta aventura que es la vida. Es curioso porque cuando le comentaba a mi hermano, oye, estoy haciendo unos programas sobre los avistamientos extraterrestres y demás, me decía, no sabía tú que comentabas temas paranormales también en tu programa. Y es que lo paranormal y lo espiritual van muy de la mano. Ya. Y es así, entonces. Ya. Bueno, es que en realidad hemos llegado a la conclusión de que la realidad espiritual, llámalo Dios, los seres de luz, etcétera, no solo existe, sino que además interactúa con nosotros, y desean que nosotros también interactuemos con ellas, con ellos, porque no habría de ser esta guía extraterrestre, ¿no? Claro, y después de todo no serían los ángeles también, o sea, sí. Los ángeles también serían extraterrestres, ¿no? No son de aquí de la Tierra. Es interesante porque para mí también el concepto de que los hermanos se ayudan uno al otro. Entonces los hermanos no solo somos la sangre, hermanos de sangre, ¿no? Ni de esa humanidad. Los hermanos también van más allá. Entonces un hermano que ha ganado o que ha superado algunas pruebas o que tiene una sabiduría por amor propio y por amor a sus hermanos, también quiere compartir también esa sabiduría para apoyar a su hermano y su hermana a crecer en su camino. Porque eso es lo que haría cualquier... Así veo esa hermandad más allá de aquí. Porque cualquier persona evolucionada, y evolucionada no hablamos desde un punto de vista así como de snob o de arrogante, sino simplemente de alguien que tiene ya un bagaje emocional y personal, psicológico, de haber vivido y haber aprendido y haber reconocido en sí mismo su propio valor, y de esa manera reconocer también en los demás y en todo lo que existe ese valor que tiene por sí la vida, ¿no? Entonces ese es el grado de evolución, un grado de desarrollo, de sabiduría, es desear lo mejor para todos, para ti y para todos y para todo el mundo. Entonces es normal que estos hermanos, porque si somos la hermandad humana, somos todos hermanos por ser todos humanos, hijos de esta tierra, pues tiene que existir una hermandad universal. Si hay vida más allá, que somos todos hermanos, hijos del mismo universo, y habrá una hermandad espiritual, por si hay más vida más allá de este universo físico, ¿no? Que hablamos que hay dimensiones espirituales más allá de lo físico, en la que todos somos hijos y hermanos, hijas y hermanas, de esa esencia o de esa conciencia última o de esa realidad última. Entonces, un hermano evolucionado, y la evolución tecnológica no es suficiente, sino evolucionas al nivel emocional, espiritual, intelectual, psicológico. En la tecnología no te va a llevar muy lejos, ¿no? Como hablábamos el otro día en otro programa, ¿no? Ya se decía
decían que es imposible que se avance solo tecnológicamente si no evolucionamos humanamente, porque terminas autodestruyéndote. O sea, es lo que ocurre. Guerras civiles, guerras nucleares, y el planeta, antes de que puedan viajar a las estrellas más allá, pues termina destruyéndose. Entonces, si hay seres evolucionados, si hay seres que son capaces de vencer esas distancias tan grandes del universo, y han sido capaces de llegar aquí, y además nos observan y aparecen y se muestran, y no han dado ningún índice de maldad, o porque podrían habernos destruido, ¿no? Con esa tecnología, si hubieran querido ya. Si están ahí y han conseguido llegar aquí, demuestran que tienen una evolución grande, y que sus intenciones tienen que ser positivas hacia nosotros. De acuerdo, sí. No puede ser de otra forma. Cuando lo piensas profundamente, no puede ser de otra forma. Ya. Y si hubieran querido, pues como decíamos, ya nos habrían destruido hace tiempo. Pero bueno, ya entrando en ya un nivel más personal nuestro, ¿no? Porque claro, nosotros creemos en estas cosas no solo porque suene bonito, o porque, sí, ¿no? Por lógica, claro, por lógica, la lógica es importante, claro, tiene que ser así, sino que también hemos tenido nuestras propias experiencias, nuestras propias, que analógicamente, como mínimo, nos hacen pensar en estas posibilidades que aquí comentamos, y después viendo la experiencia de otra mucha gente y los testimonios de ella, ¿no? Entonces, en estas propias experiencias, ya hablando a un nivel un poco más personal, Moni, ¿cómo y cuándo llegaste tú a sentir que estabas siendo guiada, aconsejada, protegida? Que había algo grande, y no estamos hablando solo de extraterrestres o de ángeles, sino que había algo grande contigo en todo momento, y que no solo deseaba tu mayor bien, sino que además incluso te guiaba para conseguirlo. ¿Cómo y cuándo fue que te planteaste esto? Pues yo te puedo decir que todo empezó con el divorcio de mi ex. Y a veces en la vida necesitamos un palo, porque estamos tan dormidos en la vida, y estamos tan que cómodos, no queremos, en cierta manera, y no queremos ver, realmente ver y mirar a fondo lo que estamos sintiendo en nuestra vida y la calidad de nuestra vida. Y cuando ya sigues evitando las preguntas que necesitas hacer, pues de vez en cuando el palo viene. Y yo puedo decir que había como pistas, pero no quería ver las pistas hasta que llegó el palo. Y fue un buen palo, ¿verdad? Fue un buen palo. Y el palo, gracias a ese divorcio, ya puedo decir que el divorcio fue el mejor regalo de mi vida, porque te entiendo perfectamente. Ya me daba la oportunidad de empezar a explorar los porqués, las preguntas más. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y por qué eso me está ocurriendo? Y eso me llevó a la psicología, a la autoayuda, y ya poco a poco a los libros de crecimiento personal, y eso ya poco a poco abrieron mis horizontes, y poco a poco, y mira, siempre yo siento a veces que la vida me estaba arrastrando, y yo diciendo no puede ser. Yo soy la víctima aquí, yo quiero seguir pensando como quiero. Eso es importante, porque derrumbar castillos y derrumbar sistemas de creencias es complicado, y más cuando tienes que aceptar en cierta manera que todo aquello que te duele o que te dolía, no, como estos sistemas de autoayuda y que te dan todo el poder a ti, te están apuntando, que todo aquello que te molesta o te molestaba o te ha hecho sufrir, en cierta manera era responsabilidad tuya, no vamos a decir culpa. No, responsabilidad. De nuestra manera de pensar y de ver y de entender las cosas. Eso fue no es fácil, posiblemente la parte más difícil, es decir, que yo soy el 100% responsable por lo que está ocurriendo en mi vida. Yo soy responsable por cómo pienso, por cómo siento, cómo interpreto la vida. Esos son responsabilidades mías, y eso ya fue difícil tragar, pero poco a poco empecé ese camino de entender y de buscar y entender, dar sentido a esta vida que vivía. Entonces empezó con realmente con el divorcio. Claro, y volvemos a repetir algo que ya hemos dicho en muchos programas anteriormente cuando hemos comentado esto de la responsabilidad personal, que no estamos diciendo, eso no implica permitir el abuso, porque la responsabilidad personal también pasa por el decir no, ese no, gracias. Por el mismo amor que siento por mí y que también siento por ti, te digo que no, eso no está bien o no va conmigo, y mira, si te parece bien, y si no, cada uno por su lado. Entonces estamos
concretando sobre lo que hablamos. ¿Y tú? Pues yo te lo voy a decir dentro de un momento, porque antes se me apetece un poco de musiquita, ¿no te apetece a ti un poco de musiquita? Sí, vamos a escuchar uno. Entonces vamos a continuar conversando sobre nuestros amigos del otro lado y nuestras experiencias al respecto, pero antes vamos a meter otra canción que nos habla del poder de la imaginación. La canción es Imagino, de Marta Gómez. Tu pregunta era, Moni, que cómo y cuándo yo también llegué, ¿no? A sentir que estaba siendo guiado, aconsejado, protegido, sentir que había algo grande conmigo espiritual. Pues para mí también fue a raíz de un gran palo que me llevé, una gran decepción. Yeah. Porque tú no lo has contado antes, pero tú no creciste en un ambiente espiritual realmente. No, para nada. Aunque sí ibas a una iglesia y demás. Sí, y por tal. una boda o Casos concretos. Pero yo sí crecí en una familia religiosa, católica, apostólica romana. Mi madre además quería ser monja cuando joven y no pudo ser, y siempre cargó con ese drama. Y yo incluso quise ser sacerdote cuando era niño. Era uno de era mi sueño, ¿no? Pero ya en la adolescencia empecé, como ya he contado en otros programas, ¿no? Empecé a dudar, porque había muchas cosas que no tenían sentido para mí. Ese gran amor que me había enseñado mi madre, que era Dios y Jesús y la Virgen y demás, ese gran amor que además yo sentía. En aquel tiempo yo sentía que ese gran amor existía realmente, se contradecía con las enseñanzas pues del pecado, de ir al infierno si no obedecías esas normas y cosas muy estrictas que yo no entendía ya de muy joven. Y eso poco a poco, con alguna experiencia que tuve así un poco no muy agradable con algún sacerdote, me hizo separarme de esa creencia, desilusionarme y alejarme de ello. Y entonces ya cuando aquello ocurrió, como ya he contado, pues digo, bueno, pues seré un padre de familia con mi novia de toda la vida, me casaré, trabajaré en un trabajo responsable y seré una buena persona, ¿no? ¿Te acuerdas? Que te comenté. Y entonces lo que más me gustaba en aquel tiempo era el arte. Yo siempre dibujé, yo siempre pinté y demás. Y el meterme en aquel trabajo de seguros tan a fondo, que aparte de que me pagaban muy poco, no me gustaba nada lo que tenía que hacer, era todo problemas y atender a gente con problemas, y que además yo no podía ayudarles en el sentido que me hubiera gustado hacerlo. Aparte es que no tenía tiempo para nada más, y entonces aquello poco a poco me fue llevando a lo que consideré más tarde una depresión, que yo entonces aquello de depresión en mi tierra a nadie iba al psicólogo, era como eso solo cosa de aquí lo arreglamos con amigos, hablando con amigos, ese tipo o los fines de semana te vas a beber, te vas de fiesta, así se arregla, y esto es Cádiz, aquí no pasa nada, que esto es genial, ¿no? Y ese tipo de historias, pero yo iba cada vez más para abajo hasta que finalmente me rendí. Y cuando me rendí, digo, mira, pues dejo mi trabajo, lo dejo todo. Si mi novia no le gusta la idea o mi familia no le gusta la idea, pues cada uno coge por su lado, pero yo es que así prefiero no vivir. Ya se lo he contado alguna vez. Entonces fue cuando encontré para mí lo que es una verdad espiritual. De momento me llegó aquel libro que estaba en la estantería de la librería de mi madre, que ponía usted puede sanar su vida. Justo en el momento que me rendí, digo, algo va a cambiar, no sé qué es, si tengo que dejar mi trabajo y tal. Vi aquel libro y lo cogí, y en el momento que lo cogí lo miré y digo, wow, aquello, yo supe, digo, esto es grande. Y a partir de entonces todo cambió. Y ya después vinieron muchos otros libros de autoayuda y de crecimiento personal en la misma línea. Un libro que apuntaba hacia la responsabilidad personal, al cuidar nuestros pensamientos, de cómo vemos las cosas, entender que todo lo que nos duele en mayor parte es nuestra interpretación de las cosas, y al mismo tiempo que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, y que hay un gran amor. La base de todo es amor, y que todo lo que nos rodea tiene ese fundamento que conectaba con ese Dios amor que yo de niño aprendí de mi madre,
pero además lo engrandecía y no ponía límites. No ponía límites de pecado. Se entendía que todas las cosas que hacíamos mal era por ignorancia, por miedo, por no entender realmente lo que ocurría y muchas otras cosas más. Y ahí fue donde se me abrió la puerta a un camino espiritual consciente, más consciente, y del que ya nunca dejé de... o sea, ya nunca me arrepentí, ni siempre ha ido siempre a más, ¿no? Así fue. Y qué bonito recordar estas cosas. Sí, es muy bonito. ¿Y tú te acuerdas de así, ya comentando sobre los contactos, ¿no? Estamos hablando de contactos extraterrestres, contactos del más allá. ¿Tú te acuerdas de tu primera señal o mensaje espiritual, el que recibiste? O sea, algo que tú sentiste, esto es una señal, esto es algo está comunicando conmigo y me está dando un mensaje. ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí, me acuerdo muy bien porque estuve todavía en la casa del matrimonio. Mi ex había ya dejado la casa, yo estaba todavía en casa. Viviendo allí, intentando vender la casa porque era demasiado grande para una persona. Y estaba leyendo mi primer libro espiritual, que fue, bueno, en inglés se llama Celestine Prophecy. ¿Cómo se llama en español? Las 9 revelaciones de James Redfield. Y hablando de las sincronicidades, las señales. Ese libro me encanta. También fue uno de los primeros para mí también. Pero como te dije antes, yo sentí, creo que la vida me estaba arrastrando y yo diciendo que no quiero. Y estaba leyendo todos esos conceptos nuevos para mí, en principio muy raros, muy distintos a la manera en que yo pensaba y veía la vida. Y mi mente la lógica estaba allí todavía muy fuerte, porque si yo no podía ver o tocar lo que estaba ocurriendo en mi vida, pues no era real, ¿sabes? Y eso estaba diciéndome, hay que creer para ver. Y para mí yo necesitaba ver para creer y sentir y todo. Y bueno, me acuerdo una tarde que estaba sola en la casa y fui a sentarme fuera después de leer un capítulo más y estaba hablando con ese universo que supuestamente ya existía en mi vida, esos ángeles que ya dicen que estaban ahí a mi alrededor, y dije, pues vale, si todo esto es de verdad, es cierto, pues entonces quiero ver un ciervo. ¿Y por qué un ciervo? Eso, porque un ciervo. Bueno, porque me imagino que había mucha vegetación, mucha naturaleza. Mi por allí, casa ¿no? estaba al lado de un bosque, cerca de un bosque. Y los vecinos me estaban diciendo siempre, todos los vecinos, ¿has visto ciervo que estaba rodando por allí, pasando todos los días por el bosque muy cerca de las casas? Y yo diciendo, no he visto ningún Qué bonito ciervo. Perdón. Sí. Sigue. Y dije, pues mira, esto iba a ser mi prueba. Si realmente existes de verdad y si todo lo que estoy leyendo es cierto y necesito prestar más atención, pues quiero ver un ciervo. Y sintiéndome muy orgullosa de mí, así apostando a Dios o a todas esas ideas, diciendo, si eso es real, pues quiero ver. Merezco una prueba. Si es verdad que estás ahí, demuéstramelo, por favor. Quiero ver un ciervo. Y estaba ahí sentada tomando mi café y te juro, como una media hora después. Una media hora solo. A mi derecha escuché por el bosque. Algo moviéndose. No era un oso, ¿no? Bueno. No solamente un ciervo, pero dos. Wow. Dos ciervos. Y nunca habías visto ninguno allí en mi vida y nunca allí en la casa. Y pasaron cerca. Pero muy tranquilos los dos, caminando, paseando, me miraban. Como unicornios. Eso fue wow. Estoy pensando en unicornios. Y mira, hasta hoy en día siento como el vello de punta. Sí. Me miraban así tranquilamente y seguían. ¿Me has visto ya? ¿Me has visto bien? ¿Me doy una vueltecita? Pues eso fue el primero. Y ya eso a ti dijiste, esto no es casualidad. Ya hay que ya empezar a tomar eso más en serio. Vale. Estoy escuchando. Vale. He escuchado. Muy bien. Pues yo ahora te voy a contar también, en mi caso, cuál fue, pero vamos a escuchar otra canción. Y mira, con esto de los ciervos me ha recordado lo bella que es la vida, Moni, y vamos a escuchar una canción que se llama precisamente así. Es La vida es bella, de Miguel Bosé con Noa. Me has dejado alucinado
alucinando con los ciervos, Moni, me ha dejado alucinando. Sí. Entonces... Es una historia que me encanta contar porque así fue. Así realmente. Pues ahora te voy a contar yo la mía. La mía es más sencillita porque ya la he comenzado antes. Yo diría que la primera señal o mensaje espiritual que recibí fue precisamente, o sea, que me di cuenta, ¿no? Que recibí fue precisamente el cómo encontrar aquel libro de Louise Hay, que cambiaría mi vida. No sé si he dicho que era de Louise Hay, pero lo digo ahora. Usted puede sanar su vida, señores. De Louise Hay. Promoción gratuita. Promoción gratuita, no me pagan nada. Ese libro lo he regalado muchísimo, y lo seguiré regalando. Hay muchos más, hay muchos autores en la misma línea de pensamiento, pero ese fue para mí el primero. Entonces, cuando me llegó cuando más lo necesitaba. Dime tú que eso es una coincidencia enorme. Y además cuando me rendí, cuando ya dejé de lucharme y de resistirme, de ay, qué mal, o sea, digo, me da igual, no sé lo que voy a hacer, pero estoy dispuesto a cambiar. Que esa es una de las frases del libro, uno de los mantras que repites. Estoy dispuesto a cambiar, no sé cómo, pero estoy dispuesto. Y ya vas dando los pasos poquito a poco. Entonces, fue de la manera en que ocurrió, que estaba en el sofá esas vacaciones que me tomé, porque hasta que no me tomé las vacaciones no pude relajarme y decir a ver qué voy a hacer, pero algo va a cambiar. Y estoy en el sofá los 2 primeros días de vacaciones en casa de mi madre, porque todavía no vivía en la casa nueva, y allí en esa estantería de mi madre, que todos son libros católicos, religiosos, la Biblia, el Papa, Santo Tomás de Aquino, 10.000, todos, San Francisco de Asís, y ahí ese cartelito, ese libro así salido para afuera, como diciendo cógeme, y que ponía usted puede sanar su vida. Y en un principio no me di cuenta hasta que ya después empecé a leer y recapitular y entender que, como en ese libro decía y yo mismo sentía, toda mi vida había ocurrido las cosas con una razón, con la razón para llevarme a ese despertar, a entender quiénes somos y para qué estamos aquí, que encontrar ese libro y de esa manera también había sido algo que había sido destinado, o sea, que estaba ahí, había ocurrido en el momento que tenía que ocurrir y para darme un mensaje. Fue una señal, fue la primera de todas las señales, de las así más importantes. También a partir de entonces empecé a recibir señales y mensajes en los sueños. Tú sabes que a mí los sueños me encantan, ¿no? Pues empecé a recibir también mensajes a través de los sueños, simbólicos, como una guía, pero en la vida real, como ocurrió con el libro, ya no solo en los sueños, sino en la vida real, la siguiente señal así importante que ya me di cuenta de que el universo hablaba con nosotros, ocurrió en mi despedida de soltero. ¿Ah, sí? Sí, y era porque yo estaba a punto de... No, la tuya. Fue con nuestras primeras parejas. Sí. La chica que llevaba yo muchos años con ella, nos queríamos mucho, pero claro, con mi cambio, aquel cambio que había ocurrido unos meses antes, tan brusco y tan grande, ella había empezado a sentir miedo y recelo. Y además mis amigos eran todos en Cádiz, allí nos reímos por cualquier cosa, y se reían mucho de que yo me había hecho vegetariano, de que ahora meditaba, de que ahora hacía yoga, de los libros que leía, de que todo lo que hablaba era así feliz, bonito y de espíritu y de ángeles. Pero también había una risa, pero también había un poco de preocupación. Por una parte se alegraban de verme mucho más feliz, pero por otra parte dice, oye, a ver si nada más, alguno me lo decía, oye, ¿te has metido en una secta o algo así? El miedo a las sectas, tú sabes que y entonces, claro, yo notaba que mi novia, en vez de defenderme un poco, como que se ponía de parte de ellos con ese miedo y criticaba muchas de las cosas que estaba haciendo. Y entonces en mi despedida de soltero, porque cuando me ocurrió aquello, al año siguiente nos casábamos, o sea, a los 5 o 6 meses nos casábamos. En mi despedida de soltero, que nos fuimos unos días al bosque en Cádiz, un pueblo precioso, nos fuimos todos los chicos, los hombres nada más, nos fuimos al pueblo. Allí conocimos a 2 o 3 chicas, que había una que especialmente era igual, o sea, tenía la misma manera de pensar que yo tenía. Hacía yoga, era vegetariana, era la primera persona que yo conocía que era igual que yo en ese aspecto. Fíjate. Y
mis amigos se reían de ella. Y esta, no sé qué de cuánto. Anda, Alberto, mira, igual que tú, no sé cuánto. Pero aquello me hizo pensar, digo, oye, yo no soy el único. Y la gente como yo no están allí en Estados Unidos, hay más gente como yo aquí. En mi tierra. En mi tierra. Y entonces fue la primera vez que se me cruzó por la cabeza. Dice, estoy haciendo bien casándome con alguien para toda la vida que esto no lo entiende. Ni lo apoya. Ni lo quiere entender. Ya. ¿Estoy yo arrastrándola a algo que a lo mejor ella no está preparada todavía? Y a lo mejor que no necesita. ¿El amor realmente hace eso? ¿El amor es suficiente para que una relación se mantenga? Y el amor no sería... Ahí ya me empecé a plantear muchas cosas. El amor no desea lo mejor para uno, pero también para el otro. Y da libertad. Y ahí empecé a plantearme. Y en esos días fue un caos, porque claro, eso fue... ¿La contaste? Sí, terminé hablando con ella antes de que nos casáramos, pero porque claro, yo veía que aquello era muy importante. Además las señales, o sea, ya no solo fue aquello que ocurrió, vino con un montón de señales, de recordatorios constantes, canciones, anuncios, apuntándome, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? En esa línea, muy real, que yo ya decía, esto no es casualidad, y no me he vuelto loco, esto es real, eso está ocurriendo aquí, a cada momento. Y ya decidí hablar con ella al respecto, decirle, mira, creo que es mejor que no nos casemos, pero claro, para ella aquello fue, ya teníamos invitados, teníamos todo planeado, teníamos la casa, teníamos puedo imaginar todo. el estrés y el caos. Y claro, y yo cuando ella se vino abajo, yo también me vine abajo, porque yo realmente la quería, o sea, era una buena persona, una maravillosa, era mi compañera, era mi amiga, pero y verla así sufrir, y pues bueno, pues pensé, digo, el amor es la fuerza más poderosa del universo, y si realmente nos amamos vamos a salir adelante y lo vamos a conseguir. Y por eso me casé con ella. Después de aquello no lo dijimos a nadie, nos casamos, pero al año se hizo evidente que aquello no tenía futuro. Y por hubiera eso sido difícil, eso ya seguro que fue difícil. Fue difícil para todos. Por esos momentos. Y yo me sentí aquello, me la culpa, mucha puedo imaginar la culpa. Lo que pasa es, claro, que yo ya tenía esta mentalidad espiritual, esta manera de ver las cosas que hombre, le daba sentido a lo que estaba haciendo. Y entonces pues con ello conseguí salir adelante y seguir mi camino. Y ella siguió el suyo. Pero bueno, aquello fue cuando ya empezaron las señales, se hicieron evidentes. Ya no solo era en el mundo de los sueños, era continuamente cuando necesitaba algo, me centraba, interiorizaba y normalmente veía cosas. O sea, veía el mundo alrededor, me hablaba. Mi mundo interior se manifestaba afuera. Wow. Y sentía que eran mensajes de amor y mensajes de sabiduría. Eso también me pasó con el tiempo. Sí, entiendo este paso grande que haces en confiar que todo lo que está ocurriendo no es solamente imaginación o locura, que muchas personas piensan que eso ya no es nada, o eso ya es nada más que una coincidencia. Olvídate de todo eso. Pero con el tiempo ya me di cuenta y que no, esa es la manera que este amor, llámalos amigos invisibles, están intentando comunicar conmigo, y la única persona que está limitando esta comunicación soy yo. Y el trabajo realmente fue abrirme y confiar en esos mensajes que estaba recibiendo, esos señales que estaba viendo, y que no había nada al azar. No había nada, que todo venía con un amor y con un propósito. Y como grande. Que todo está encadenado, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra. Y cuando te abres un poco, cuando te abres a mirar las cosas de esa manera, finalmente llegas a entenderlo. Incluso antes de que te metas en un drama y te pongas a sufrir, puedes llegar a entender, o incluso aunque no veas la razón real por lo que está ocurriendo todavía, entiendes que hay algo ahí que se está moviendo, ¿verdad? Así es. Y eso realmente ha sido el camino. El camino nuestro a recorrer es confiar en todo esto, en confiar en esos señales y en esos amigos invisibles, extraterrestres que están aquí para ayudarnos a crecer en nuestro camino personal. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a despedir ya directamente porque se nos ha ido el tiempo.
Entonces, gracias a todos. Sí, gracias por escucharnos. Y recordaros que si habéis perdido algún episodio de nuestro programa, Conversaciones con Conciencia, podéis escucharlos todos en mi canal de YouTube, Alberto Grasso, es mi nombre, o en los podcasts también los tenéis en SoundCloud con el nombre de Moni Doyegi, aquí mi compañera preciosa. Y os dejamos hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense Gracias a la vida, de Amanda Martínez.